Permítanme, chicos, porque aquí, ahora sí. Listo. Ya estamos viendo la presentación, chicos. Sí. Sí. Okay, muy bien. Entonces, si se acuerdan, seguimos en la unidad número 2, que es bastante extensa, y estábamos viendo lo que es el metabolismo, respiración y fermentación, que básicamente sería la nutrición de los microorganismos. Y entonces comenzamos hablando de que los microorganismos, para llevar a cabo toda su reproducción, pues obviamente necesitan, acuérdense, adaptarse al medio en el que viven y aprender a usar los nutrientes de manera rápida y eficiente. ¿Okay? Entonces, de esta manera van a obtener o van a poder fabricar su material celular. A estos nutrientes, pues sería lo que nos referimos con aquellos elementos químicos que van a contribuir a el desarrollo de estos organismos. A eso nos referimos con nutrientes. Ahora, los microorganismos van a aprovechar estos nutrientes utilizando un proceso en el cual toman los bloques constitutivos de los nutrientes que consumen y construyen nuevo material celular. A este proceso se le conoce como anabolismo o biosíntesis y es necesario pues para que haya un crecimiento microbiano. Ahora, los nutrientes que se pueden o que necesitan los microorganismos, dijimos que los vamos a clasificar en 4 grupos: los macronutrientes, los micronutrientes, las vitaminas y hormonas y los elementos traza. Todos estos compuestos son los que el microorganismo necesita para funcionar. Ahora, se llaman así porque cada uno de ellos se necesita en diferentes cantidades. Los macronutrientes, como su nombre lo indica, son necesarios para las células en grandes concentraciones. Los micro, en menores, que van desde 200 miligramos por litro más o menos. Los traza, 25 miligramos por litro como concentración obviamente. Y bueno, las vitaminas y hormonas, pues esas cada una va a tener su requerimiento propio dependiendo de cada tipo de microorganismo. Y si no me equivoco, ahí nos quedamos, ¿cierto? ¿No? Comenzamos también a ver, no es cierto, también vimos esto. Ok, y entonces, también hablamos de lo que es el metabolismo microbiano y dijimos que pues, la mayoría de los microorganismos con los que vamos a trabajar en biotecnología son quimioheterótrofos o quimiorganotrófos, y estos pues van a desarrollar el siguiente metabolismo. Tenemos los nutrientes a través de un proceso de catabolismo, es decir, destrucción. Van a tomar esos nutrientes y los van a descomponer para obtener una fuente de carbono y de energía. Ahora, a partir de ese carbono y de esa energía, a través de un proceso de anabolismo, van a construir cada microorganismo los elementos estructurales celulares necesarios para el crecimiento y la diferenciación. ¿Sí? De tal manera que los microorganismos van a llevar a cabo dos tipos de metabolismo: el primario y el secundario. En el primario tenemos a la trofofase y en el secundario a la idiofase. Y pues hablamos de cada una de ellas. Ahora, dijimos que los microorganismos van a necesitar muchísima energía para mantenerse ordenados.
Y esta energía pues la van a obtener a partir de la oxidación de compuestos reducidos. Estos, por un lado, van a proporcionar o van a liberar energía en forma de ATP, pero también van a proporcionar los bloques constitutivos o elementos estructurales. Y entonces, todos los organismos van a necesitar energía y una fuente de carbono. ¿Para qué? Para construir elementos estructurales necesarios para reproducirse. Y bueno, vimos justamente que el proceso por el cual se obtiene la energía y los elementos estructurales a partir de los nutrientes es catabolismo. El catabolismo destruye a partir de bloques mayores y el anabolismo construye con los bloques que se generaron en el catabolismo. Y de tal manera que los organismos o los microorganismos necesitan todo este proceso continuo. Y ambos van a mantener el crecimiento microbiano. Okay. Ahora, también dijimos que durante la trofofase se van a generar los metabolitos primarios, ¿sí? Y ya en la idiofase, es decir, cuando se lleva a cabo la diferenciación celular, vamos a obtener los metabolitos secundarios. Se llaman primarios porque son los primeros que se producen y después los secundarios, obviamente. Listo. También vimos cómo funcionaba este asunto de el rendimiento de las fuentes de carbono. Y nos quedamos aquí ahora sí. Nos quedamos aquí, chicos. A ver, acuérdense. Sí, ahí nos quedamos. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que incluso les pregunté que si se acordaban que era DG bolita? ¿Alguien se acuerda qué es DG bolita? Algo de la energía de Gibbs o algo así. Justamente, es energía libre de Gibbs. ¿Qué es la energía libre de Gibbs? Pues básicamente, chicos, nos sirve para cuánta energía se produce en las reacciones en las que participa cualquier reactivo. En este caso, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, cuando participa en cualquier reacción, en este caso, la oxidación de los compuestos reducidos o de los nutrientes que va a tomar el microorganismo, pues se va a generar esta cantidad de energía, menos 237 kilojoules. Acuérdense que los kilojoules pues, son unidades de energía. Ahora, otros compuestos, como por ejemplo el ion nitrato, tiene una energía libre de Gibbs de menos 163 kilojoules. Y por ejemplo, compuestos orgánicos como el fumarato tienen únicamente menos 86 kilojoules. ¿Esto qué quiere decir, chicos? ¿Por qué está, primero, por qué está en signo negativo? Porque esta energía va a ser transferida hacia la reacción en la que participarán estos compuestos. Entonces, ¿quién va a transferir o tiene la capacidad de transferir más energía entre el oxígeno, nitratos y el fumarato, chicos? De acuerdo al número de su energía libre de Gibbs. ¿Oxígeno? Así es. Y entonces, quiere decir, chicos, que, bueno, primero, cuanto más negativo sea el valor de energía libre de Gibbs, de delta G bolita, mayor cantidad de energía será y obviamente más eficiente será el proceso. Esto quiere decir, chicos, que de todos los posibles compuestos
que pueden ser utilizados por los micro, se usa el oxígeno porque es el que aporta mayor cantidad de energía. Es el que va a hacer que el proceso de obtención de nutrientes y de energía, que es lo que ocupa la célula, sea el más eficiente. Entonces, no es nada más porque sí o porque se les ocurrió a los bichos usar el oxígeno como aceptor final de electrones, sino que el oxígeno, por sus características físico-químicas y sobre todo termodinámicas, es el que va a proporcionar mayor energía al organismo cuando se lleve a cabo una reacción de oxidación. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que los microorganismos, bueno, los organismos en general, pueden tener diferentes tipos de nutrición? Vimos a los organotrófos, a los fotolitótrofos, a los quimioorganotrófos y a los quimiolitótrofos. Y entonces, en el caso de los quimioheterótrofos o quimioorganotrófos, pues el aceptor final de electrones del siempre va a ser el oxígeno. Ojo, siempre y cuando nuestros bichos tengan también un metabolismo oxidativo. ¿Y por qué? Pues porque termodinámicamente es el elemento más óptimo para obtener la mayor cantidad posible de energía. Y además otro beneficio es que pues, el oxígeno es bien abundante en la naturaleza. Prácticamente la atmósfera pues va a proporcionar todo este energía, este oxígeno necesario. ¿Sí? Acuérdense que la atmósfera pues está constituida por esta mezcla de gases, de nitrógeno, oxígeno y otros poquitos en cantidades traza. Pero los principales componentes son el nitrógeno y el oxígeno. ¿Se acuerdan en qué proporción? Creo. ¿Otra vez? 21%. ¿De quién? No. A ver. Acuérdense, es 71-29, más o menos, siendo 71 el del nitrógeno, es decir, hay mucho más nitrógeno, y 29 el del oxígeno. ¿Sí? Pero aún es el menor de los componentes atmosféricos, pues sí es el que va a aportar la mayor cantidad de energía. Entonces, por eso casi todos los organismos lo usamos como receptor final de electrones. Ahora, otros compuestos también pueden funcionar, pero el aporte energético va a ser menor. Ahora, el esquema general que me va a representar al metabolismo justamente de estos organismos quimio-organotrófos es justamente la oxidación de la glucosa. Y aquí podemos ver su ecuación general. ¿Sí? Tenemos glucosa, tenemos oxígeno, obtenemos dióxido de carbono y agua. Y aquí tenemos el balance también estético. Y entonces, esta reacción, chicos, por todos los componentes que están involucrados, va a generar una cantidad de energía de 1330 kilojoules de glucosa. De tal manera que si se fijan, pues es una reacción altamente energética. Por eso la llevamos a cabo y la llevan todas las células quimiotrofas o quimioterótrofas. Y entonces, los productos finales dijimos que es el dióxido de carbono y el agua. Además de, obviamente, el montón de energía que es el objetivo principal. Y estos productos se van a producir en diferentes sitios de las células. Por ejemplo, el dióxido de carbono, si se acuerdan,
se produce en las descarboxilaciones. ¿Se acuerdan de la respiración celular, chicos? ¿En qué etapa de la respiración celular se llevan a cabo las descarboxilaciones? Bueno, antes. ¿Se acuerdan cuáles son las etapas de la respiración celular? Doc, ¿tengo alumnos o no tengo alumnos? Sí, maestra, bueno, eso empieza con la glucólisis, ¿no? Exactamente. ¿Qué sigue después de la glucólisis? ¿No es el ciclo de Krebs? Así es. Entonces, glucólisis, ciclo de Krebs y la etapa final, chicos, de la respiración celular. ¿Qué sigue después del ciclo de Krebs? La cadena de electrones. Exactamente. Y entonces, la glucólisis está formada por glucólisis, la respiración celular está formada por glucólisis, ciclo de Krebs y cadena. Entonces, ¿dónde se llevan a cabo las descarboxilaciones? ¿Se acuerdan? ¿En cuál de esas tres etapas? ¿Dónde se produce el dióxido de carbono? Ciclo de Krebs, creo. Justamente en el ciclo de Krebs. Acuérdense que ahí es donde se van desprendiendo. En la glucólisis, la glucosa, que es de 6, termina convertida en 2 moléculas de 3, que se llaman piruvatos. Los piruvatos entran a ciclo de Krebs y comienza ahora sí el montón ahí de reacciones enzimáticas en las que se dan las descarboxilaciones. ¿Okay? De ahí se produce el dióxido de carbono. Ahora, el agua y la energía se van a producir principalmente en la membrana celular y específicamente en la cadena transportadora de electrones. Acuérdense que ahí tenemos a la ATPasa de la membrana. Bueno, ATPasa, para ser más exactos. Entonces, ahí es donde se van a producir nuestros productos, válgase la redundancia, de el metabolismo. Ok, ahora vamos a comenzar a ver, chicos, justamente el catabolismo de la glucosa, que sería el representante de los procesos de nutrición o de metabolismo de los microorganismos, ¿sí? Que es el más importante. Okay. ¿Qué dijimos que era el catabolismo, chicos? ¿Construcción o destrucción? Destrucción. El catabolismo. ¿Construcción o destrucción? Exactamente, acuérdense. Los nutrientes se catabolizan en dióxido de carbono, agua y energía. Ya con esos bloques hago anabolismo para construir nuevos materiales. Entonces vamos a comenzar hablando del catabolismo de la glucosa, ¿sí? Que sería nuestra primera etapa del proceso de obtención de energía para los organismos. Okay. La principal reacción involucrada en el catabolismo de la glucosa, pues es justamente la glucólisis, ¿sí? Y puede ocurrir por 4 vías diferentes. Acuérdense, tomamos una estructura, un compuesto de 6 carbonos para convertirlo en 2 compuestos de 3. Pero puede llevarse a cabo por diferentes vías. La primera vía es la ruta que se conoce con el nombre de Embden
Meyerhoff. ¿De dónde viene el nombre? Pues justamente de los monitos involucrados en dilucidarla, en encontrarla o en estudiar esta ruta, ¿sí? Es la más común en todo tipo de organismos y eso incluye hongos filamentosos, levaduras y muchas bacterias. Es decir, nuestros microorganismos que van a participar en nuestros procesos biotecnológicos van a utilizar, muchos de ellos, la ruta EM o Embden-Meyerhoff para obtener una fuente de carbono y de energía. Ahora, esta ruta puede funcionar en condiciones aerobias o en condiciones anaerobias. Y para llevarla a cabo se necesita aproximadamente una serie de 10 enzimas citoplasmáticas. Casi todos los pasos o las reacciones involucradas en esta ruta son reversibles, pero hay 3 que no lo son. Uno de ellos es las reacciones catalizadas por la hexoquinasa, por la fosfofructoquinasa y por el piruvato quinasa. Esas 3 son irreversibles. El resto sí son reversibles. Y algo bien importante, en los procesos anabólicos hay desvíos metabólicos para evitar los pasos irreversibles, ¿sí? Pero solo en los procesos anabólicos. Ok. ¿Cuál es la ecuación general para esta ruta EM? Tenemos la glucosa, tenemos el ADP, el NAD y el producto van a ser 2 moléculas de piruvato, es decir, compuestos de 3 carbonos. El ADP se transforma en ATP y el NAD se reduce. Le agregan aquí los hidrógenos. ¿Cuál es el resultado de esta ruta? Se obtienen pequeñas cantidades de energía, 2 moléculas de ATP, 2 moles de ATP. Y obviamente esto se hace por procesos de fosforilación a nivel sustrato completamente. Ahora, también se obtienen 2 moles de NAD reducido, que dijimos que eran estos, y hasta el momento se ha logrado una oxidación parcial del carbono de la glucosa para producir como metabolito final de glucólisis el piruvato, que después pues se va a ir a ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Ahora, la otra vía, chicos, es la ruta de las pentosas fosfatos, que normalmente se representa como PF. Esta ruta está presente en muchas bacterias y en la mayoría de los eucariontes. Esta ruta funciona en condiciones tanto aerobias como anaerobias y es bien importante en procesos catabólicos y anabólicos como son la síntesis de nucleótidos y de aminoácidos aromáticos. En muchos casos se lleva a cabo de manera simultánea al mismo tiempo que la ruta EM. Por ejemplo, en el caso de las levaduras, entre el 10 y el 20% de la glucosa que llega a la levadura es metabolizada por la ruta PF, pentosa fosfatos. El resto por la ruta EM. Y esto es bien importante, chicos. Si yo voy a llevar a cabo una fermentación utilizando levaduras, tengo que tomar en cuenta que mis levaduras van a ser ruta EM en un 40%, mucho más, y ruta PF en un 20%, ¿sí? 80-20 o 20-80. 20 para PF y 80 para EM. Es decir,
el 20% de su energía la obtienen a partir de la ruta pentosa-fosfato. ¿Cuál es la ecuación general de esta ruta? ¿Okay? Para que se lleve a cabo esta ruta necesitamos 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, necesitamos 6 NADPs y 3 moléculas de agua. ¿Qué se va a formar, chicos? 2 fructosa 6-fosfato, bueno, de fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, dióxido de carbono, 3 moléculas, 3 moles, y lo mismo, NADPH, bueno, NADP reducido. Y entonces, ojo, no se produce energía, aquí no hay ATP, no, si se fijan, no se produce ATP, pero sí ocurren las descarboxilaciones. ¿Dónde están las descarboxilaciones? Aquí, en F, en la M, si se acuerdan, no hay descarboxilación. Los 6 carbonos siguen involucrados, pero ahora en 2 moléculas. Aquí sí hay, pero no hay producción de ATP. Ahora, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato son intermediarios comunes entre las rutas CM y PF. ¿Alguien se acuerda o le suena por ahí la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato? ¿Alguien se acuerda de esos dos compuestos, en dónde se usan o dónde están involucrados? ¿En la glucólisis? Bueno, sí, en esta ruta, pero después, ¿en dónde se usan, chicos? La fructosa 6-fosfato es bien representativa, o al menos es fácil de identificar. ¿Qué sigue de la glucólisis? Ciclo de Krebs. Exactamente. La glucosa 6-fosfato es parte del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que dijimos que en el ciclo de Krebs se involucran un montón de compuestitos donde se dan las descarboxilaciones? Pues bueno, en este caso, la glucosa 6-fosfato se va a incorporar, pero no se va a incorporar al ciclo de Krebs, pero ojo, no en el paso del piruvato, sino ya en alguna de las rutas posteriores de transformación. Y entonces la fructosa 6-fosfato forma parte de, podríamos llamarle, el kit inicial del ciclo de Krebs. Ahora, por eso son intermediarios comunes. ¿Sí? Ahora, en el caso del NADP, ¿se acuerdan a dónde se va directamente este NADP reducido? A la cadena de electrones. Exactamente, se acuerdan que a partir de estos se forma el ATP. Entonces podemos decir que estos 6 NADPs reducidos, pues son el poder reductor para los siguientes procesos anabólicos. Listo. Okay. Después, chicos, tenemos otra ruta que se conoce como la ruta Ettner-Doudoroff, por sus siglas ED. Esta ruta la llevan a cabo pocos microorganismos, ¿sí? Solo aquellos que no tienen o que no pueden hacer la ruta M. ¿Por qué? Porque no tienen las enzimas necesarias para la glucólisis por la ruta EM. Entre los compuestos o grupos de compuestos que pueden o que llevan a cabo esta ruta de glucólisis, tenemos a la mayoría de las bacterias gram negativas, por ejemplo, Pseudomonas, Rhizobium, Xanthomonas, Azotobacter y Simomonas, entre otras. ¿Sí?
Entonces, todas estas bacterias van a llevar a cabo la ruta ED en lugar de la ruta EM. Y otra cosa importante o particular de esta ruta es que la mayoría de los hongos no la llevan a cabo, sino es una ruta común en hongos. ¿En qué consiste esta ruta? Pues es muy similar a la la EM. Tenemos a la glucosa, tenemos NAD, y aquí está la diferencia. Aquí también se va a involucrar el NADP. Fíjense como en la M no tengo NADP, nada más tengo ADP y NAD. En la ED tengo ADP, NAD y NAD, NAD y lo que no, el NAD. Esta es la única diferencia que hay entre la ruta EM, bueno, además de las enzimas que están involucradas, obviamente, pero la principal diferencia en cuanto a la ecuación o al balance general es el NADP. ¿Qué se va a formar, chicos? Igual, 2 piruvatos, ATP, NAD reducido y NADP reducido. Y entonces, ojo, aquí yo voy a obtener 2 piruvatos, pero solo voy a obtener un ATP. Porque se va a ir hacia cadena respiratoria. Fíjense como en EM obtenemos 2 ATPs. ED solo obtenemos 1. Es una ruta con un menor rendimiento energético. Básicamente la mitad. Después, chicos, tenemos la otra ruta que es la ruta de la fosfocetolasa, también conocida como la ruta de Warburg-Dickens. Y sus siglas pues, son WD. Esta ruta la llevan a cabo algunas bacterias lácticas, como por ejemplo Lactobacillus y Leuconostoc. ¿Les suena conocido Leuconostoc, chicos? Sí, maestra. ¿Dónde lo usaron? Bueno, fue para producir goma Jantana. Yo lo llegué a sembrar. Pero también, ¿se acuerdan de su laboratorio? Seguramente lo usaron en el laboratorio. Ya hicieron su práctica de, a partir de pulque, obtener una bacteria que es Leuconostoc y una levadura. ¿Sí hicieron ya la práctica, chicos? Pues sí tenemos la práctica, pero nos dejaron ver videos. Nada más. Muy bien. Pero, ¿y si vieron, por ejemplo, cómo se ve el Leuconostoc? ¿Sí les enseñaron por ahí la cajita, cómo se ve? ¿Cuál es la característica morfológica del Leuconostoc? Bueno, se veía la característica por la que se diferenciaba era por precisamente la goma Jantana. Se veía como una línea blanca que eran las células y alrededor se veía como pues una especie de babita, como gomita. Exactamente. Es el biopolímero, que es justamente la goma. Bueno, es una serie de gomas, pero el principal componente es la goma Jantana. Y también produce goma dextrana, que son o tienen estructuras muy similares. Okay. Y entonces, Leuconostoc se ve
o la forma de reconocerla es porque efectivamente, donde la sembremos, vamos a ver ahí una babita bastante curiosa. Y si se acuerdan, Leuconostoc la sacaron del pulque. Y una característica importante del pulque es su consistencia. ¿Recuerdan que el pulque es así como todo babosito? Pues esa babosidad, esa estructura del pulque pues, se debe justamente de Leuconostoc. Y justamente este monito, Leuconostoc, lleva a cabo la ruta de la fosfocetolasa, igual que muchos lactobacillus, como por ejemplo, ¿le suena conocido el nombre de lactobacillus? Por el Yakult. Así es, y pues por los yogurts en general. ¿Alguno de ustedes ha fabricado yogur natural en sus casas usando búlgaros o estos microorganismos? Ah, yo sí. ¿Cómo se ve la consistencia de su yogur natural, de su producto? Ya ve que se le agrega la leche, se deja fermentar normalmente un día y ya después obtenemos el yogur. Platíquenos cómo es la textura de ese producto, de ese yogur. Bueno, pues fue hace mucho tiempo, no me acuerdo muy bien. Pero, pues sí se veía medio espesito, como También a como veces se veía como babosito. cortado. Ajá. Exactamente. Lactobacillus, que seguramente es el principal componente de los búlgaros, también tiende a producir estas gomas como metabolitos secundarios. Y eso le ayuda bastante, o más bien, eso es un producto que esta ruta WD o fosfocetolasa. ¿En qué consiste esta? Pues básicamente es una derivación o es una variante de la ruta PF, ya que se va a formar un azúcar de 5 carbonos y por lo tanto quiere decir que vamos a tener involucrada una descarboxilación. Acuérdense, comenzamos con glucosa de 6 carbonos y uno de los productos de esta ruta es un azúcar de 5, es decir, se va a dar una. Ahora, sin embargo, algo importante, en esta ruta, la enzima fosfocetolasa va a romper justamente esta azúcar de 5 carbonos y va a dar lugar a dos ramas que coinciden con la formación del lactato y del etanol en un proceso de fermentación heteroláctica. Entonces, esto es bien importante, chicos, porque resulta que gracias a la presencia de la fosfocetolasa, de ahí el nombre de la ruta, entonces se van a poder obtener lactato y etanol. Quiere decir que además de la glucólisis, este tipo de microorganismos llevan a cabo también una fermentación heteroláctica. Llevan a cabo la glucólisis, pero también la fermentación heteroláctica. Y pues esto es bien importante en el caso de la producción de, pues ahora sí que todos los productos lácticos fermentados. Lactobacillus es bien importante para los procesos de fermentación láctica. Y esta ruta, pues es una de las importantes. ¿Okay? Y entonces, esas serían las rutas de glucólisis que pueden seguir los microorganismos. WD, ED, PF y EM. Estas son todas nuestras posibles rutas del catabolismo de la glucosa. Entonces, el metabolito final más relevante de esta primera fase del catabolismo de la glucosa es el ácido pirúvico o piruvato.
Este es el metabolito importante de esta primera fase, ya sea que se forme en M, ND o en PF. Ahora, acuérdense, en esta última ruta, en la PF, se van a formar intermediarios que pueden conducir después a la formación de piruvato. Y ojo, ya que tenemos al piruvato, ahora vamos a hablar de las rutas, ahí sí nada más hay una, de la ruta de catabolismo del piruvato, que todos conocemos como ciclo de Krebs. Pero antes de eso vamos a pasar por una descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Y entonces, en la primera etapa tengo la glucólisis, que ya vimos todas las rutas que pueden seguir. Después, ojo, si tengo condiciones aerobias, es decir, si mi microorganismo lleva a cabo respiración celular, entonces se va a dar una descarboxilación oxidada del pirúvico. En la matriz mitocondrial, cada molécula de ácido pirúvico que llega, es decir, cada molécula de 3 carbonos, se descarboxila y se oxida, formando una molécula de miojo. De ahí se va a formar el famosísimo grupo acetil, que se pega a la coenzima A y forma la acetilcoenzima A. Y esta es la que llega a ciclo de Krebs. Entonces, glucólisis, la descarboxilación oxidativa para formar la acetilcoenzima A y ciclo de Krebs. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, chicos? Igual, en la matriz mitocondrial. Y bueno, pues voy a tener el grupo acetil, es transportado por la coenzima A, se une al ácido oxalacético, va a formar ácido cítrico. Acuérdense que esto hace que el ciclo de Krebs también se conozca como ciclo del ácido cítrico. Este es oxidado completamente hasta formar dióxido de carbono y se generan 3 NAD reducidos, un FAT y un GTP por cada grupo acetil oxidado. Y al final del proceso se regenera el ácido oxalacético. Y entonces ahí tenemos nuestro ciclo de Krebs. Esto, bueno, se supone que ustedes lo vieron ya muy detalladamente en bioquímica y aquí pues estamos haciendo un pequeño resumen. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Se acuerdan bien todos de todas estas reacciones? Sí, maestra. ¿Cree que nos puede dejar salir un poquito antes? Es que tenemos examen ahorita a las 10. Ok, sí. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo bien, maestra? Y le dejamos y los veo la próxima semana, el lunes a las 7. Pasen muy buen fin de semana y descansen. Gracias. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego, chicos, que les Gracias. vaya el examen. Hasta luego. Cuídense